En el corazón del parque, un cuento sobre la amistad y la compañía. En un rincón tranquilo del parque, bajo la sombra de un viejo roble, vivía una pequeña hormiga llamada Margarita. A diferencia de sus compañeras, que siempre estaban atareadas recolectando comida y construyendo su hormiguero, Margarita prefería sentarse a observar a los demás. Observaba a las familias jugando, a las parejas paseando y a los niños corriendo por el césped, y se preguntaba cómo sería tener una vida así. Margarita se sentía sola. A pesar de estar rodeada de miles de hormigas, nadie parecía prestarle atención. Intentaba hablar con ellas, pero siempre estaban demasiado ocupadas. Se sentía como una pequeña isla en un mar de gente. Un día, mientras paseaba por el parque, Margarita encontró a una señora mayor sentada en un banco. La señora estaba sola, leyendo un libro, y parecía un poco triste. Margarita se acercó a ella con timidez y le preguntó si podía sentarse a su lado. La señora mayor miró a Margarita con una sonrisa cálida. «Por supuesto que sí», dijo. «Me encantaría tener compañía». Margarita y la señora mayor hablaron durante horas. Le contaron a la otra sus vidas, sus sueños y sus miedos. Margarita le contó a la señora sobre su soledad, y la señora le contó sobre su familia, que vivía lejos. Al final del día, Margarita se sentía feliz. Ya no se sentía tan sola. Había encontrado a una amiga en la señora mayor. Desde ese día, Margarita y la señora mayor se veían todos los días en el parque. Hablaban, reían y compartían sus historias. Margarita se sentía como si hubiera encontrado un hogar. Un día, la señora mayor no llegó al parque. Margarita la esperó durante horas, pero no apareció. Preocupada, Margarita fue a la casa de la señora, pero nadie le abrió la puerta. Al día siguiente, Margarita volvió a la casa de la señora. Un cartel en la puerta decía, «Se vende casa». Margarita se entristeció mucho. Sabía que la señora se había ido y que nunca la volvería a ver. Margarita regresó al parque y se sentó bajo el viejo roble. Se sentía sola de nuevo, pero esta vez no era la misma soledad. Ahora sabía que la amistad era posible, incluso en los lugares más inesperados. Margarita miró a su alrededor y vio a otras personas que también estaban solas. Un señor mayor sentado en un banco, una pareja de ancianos caminando cogidos de la mano, una niña jugando sola en el arenero. Margarita se levantó y se acercó al señor mayor. Le sonrió y le preguntó si podía sentarse a su lado. El señor mayor la miró con sorpresa, pero luego sonrió y dijo, «Por supuesto que sí». Margarita sabía que no podía eliminar la soledad del mundo, pero sí podía hacer una pequeña diferencia. A partir de ese día, Margarita se dedicó a ayudar a las personas mayores que se sentían solas en el parque. Les escuchaba, les hablaba y les ofrecía su compañía. Y así, poco a poco, el parque se convirtió en un lugar menos solitario. Las personas mayores ya no se sentían invisibles. Tenían a alguien que las escuchaba y que las quería. Margarita había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era una pequeña hormiga sola. Era una amiga, una confidente y una fuente de alegría para las personas que más la necesitaban. Nunca es tarde para encontrar amistad y compañía. Abre tu corazón y verás que la soledad no tiene que ser tu destino.